Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Cordial y sincero saludo desde Fusagasugá, Colombia. Estamos saludando también a los hermanos de las diferentes congregaciones que a esta hora se dan cita los domingos para ver y escuchar este programa. Lo mismo que entre semana, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Ahí hay varios hermanos y es una bendición poder contar con ellos, pero también están llegando nuevas personas a sintonizar Radio Mensaje de Libertad y también están pendientes de este programa. Los saludamos a nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país, en diferentes partes del planeta. Bienvenidos todos. Tenemos familiares también en Colombia, fuera del país, a esta hora pendientes del programa. Bienvenidos todos, hermanos. Hoy es domingo 1 de noviembre del 2020, con una situación preocupante en el mundo. Desde luego, Colombia ni nuestro pueblo o ciudad Fusagasugá se escapa de la pandemia del coronavirus. Está alarmante la situación. En varios países está repuntando de nuevo el contagio, también en Colombia, en nuestra capital, en varias ciudades del país, y aquí en Fusagasugá, pues lamentablemente hay bastante contagio, ya están subiendo el número de muertes. Por tal motivo, estamos recomendándoles siempre a nuestros queridos hermanos la prudencia y esa responsabilidad. Dios puede soberanamente protegernos, pero Él hace una parte y nos permite hacer la otra nosotros, en la responsabilidad y el testimonio de cuidarnos, de obedecer las autoridades, obedecerlas a ellas, pero también estamos cuidándonos como personas, también nuestra familia. Es importante poder tener esta responsabilidad. Cuidémonos. Ya sabemos, el tapabocas en su puesto, lo mismo que el gel, el lavado de manos constantemente y guardar las distancias en los sitios públicos. Y ahora, hoy ya es 1 de noviembre, desafortunadamente la desobediencia, el desorden en todos los países es tremendo. La mayoría de la comunidad no hace caso, pero los que hacemos caso, cuidémonos, cada uno llevará sus consecuencias. Muchísimas gracias también por sus oraciones. En el caso de mi hermano Edgar, que está delicado de salud en la capital de la República, también con coronavirus. Estamos orando por él, está en manos del Señor, que se cumplan los propósitos de Dios, su preciosa voluntad en él. Gracias por la ciencia, por la medicina, pero también hay otras personas y otros hermanos que necesitan este respaldo de oración de toda la iglesia y debemos siempre estar orando unos por otros, no en los momentos de pandemia, sino en todo momento debemos siempre estar unidos a través de la preciosa palabra del Señor, a través de la oración, y eso nos mantiene fortalecidos como iglesia. Muy bien, hermanos, tengo de cumpleaños, por acá está mi lista, por acá la tengo, perdón. Está de cumpleaños hoy nuestro querido hermano en Cristo Alejandro Torres. Saludo muy especial a su esposa Sandra Giraldo, a sus hijos. Está hoy de cumpleaños, estaremos orando más adelante. El jueves están de cumpleaños Carlos Leal, hijo de nuestros queridos hermanos Enrique Leal, su esposa Erika, y también está Gonzalo Rojas, el esposo de Sonia, nuestra querida arquitecta de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Estaremos orando por ellos al final y también por las demás peticiones. Son tantas, pero Dios las conoce y vamos a recordar acá esas peticiones y al final estaremos orando por ellas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano John Cruz, saludando a su esposa Jacqueline, a sus hijas Sofía, Alejandra. Bienvenido, hermano John, con la palabra, con la meditación para esta mañana. Estábamos confundidos, llenos de filosofías que perturbaban nuestro corazón y nuestra alma, y Él se ha presentado como la única verdad que podemos seguir y contemplar. Los quiero saludar, hermanos, con con un par de versículos que están en el Salmo 30, los versos 11 y 12, que dicen así y que nos estimulan, de verdad, a estar alegres, contentos
y para que contemplemos su majestad, la majestad de nuestro Señor. Dice así estos salmos, estos versos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. La lectura que vamos a hacer en esta mañana está en el libro de Juan, capítulo 10. Allí el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se presenta como la puerta, la única puerta por la que podemos entrar y hallar vida, y como el buen pastor que nos conduce. Hay otras filosofías, hay otras voces que están inundando el mundo, como les decía, hermanos, y tenemos que tener nuestros oídos bien afinados. Tenemos que tener discernimiento, y eso lo llamamos o somos adiestrados en esto únicamente por poner atención a la palabra del Señor, a la Biblia, a su verdad. Porque el mundo está lleno de confusión y en verdad el mundo está con una picazón en sus oídos por escuchar cualquiera cosa que no les guía a arrepentirse de su pecado, que no les que no los incomode acerca de su condición. Hermanos, busquemos esa dirección del Señor. Cuidado con lo que escuchamos. Solamente Jesucristo es el que ha dado su vida por nosotros y que nos conduce, que nos guía, que nos cuida y que nos alimenta en verdad. Considerémonos esas ovejas, a Él como el Señor de nuestras vidas, como el soberano sobre nosotros, y obedezcamos su voz. Entonces vamos a la lectura, hermanos. Juan capítulo 10. Hermanos, también los invito a que sigamos orando unos por otros, orando porque el Señor prepare un lugar para el encuentro. Tenemos la intención de pronto de hacer como una encuesta. De pronto en estos días ya les llegará a su WhatsApp preguntando de pronto esa intención y de pronto acerca de esa intención y de la disposición que cada familia tenga de congregarse. Estemos orando por esto y, y por los pastores, por el pueblo de Dios que está en lugares de pronto inhóspitos, donde no se quiere que se predique el Evangelio, porque el Señor esté allí cuidando de su pueblo. Entonces, vamos a la lectura. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia. Gracias porque en verdad, Señor, nos has permitido, Señor, escuchar tu voz. Y nos has dado el entendimiento para reconocerte, Señor, como el buen pastor, como la puerta, Señor, por el que hallamos pastos y vida. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aún, Señor, cuando nosotros somos perseguidos y turbados, tú no nos dejas, sino que nos cuidas. Y aún, Señor, cuando estamos, Señor, muertos, tu vida, Señor, diste por nosotros. Tu vida, Señor, no consideraste, sino que la ofreciste, Señor, para que nosotros tuviésemos vida hoy. Gracias por esa misericordia. Gracias porque aún, Señor, podemos alabar y glorificar esto, Señor, que has hecho. O a ti, Jesús, por tu misericordia. Alabado seas, Señor, por tu bondad, por fijarte, Señor, en nosotros, pecadores, para darnos vida, Señor. Alabado, Señor, te suplicamos, ayúdanos a entender tu verdad, tu palabra, y escuchar tu voz, Señor. Buscar, Señor, esa dirección tuya cada día. Y tener cuidado, Señor, de esas filosofías, de esas doctrinas, de esas otras voces, Señor, que gritan, Señor, otras cosas que aún niegan estas verdades de tu palabra y que confunden, Señor, a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a proclamar las buenas noticias del Evangelio. Y, Señor, si alguno hoy no ha escuchado, Señor, esa voz tuya, que hoy pueda, Señor, escucharla y rendir su vida a ti, te lo suplicamos. Cuida de tu pueblo. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros y por, Señor, darnos esperanza, para poner nuestros ojos en ti y para, Señor, no considerar otro valioso, otra cosa más valiosa que a nuestro Salvador. Bendito Padre, te suplicamos por nuestras naciones, para que las autoridades, Señor, escuchen y crean el Evangelio, y por tu pueblo, Señor, para que, Señor, estimulado a, dejar miedos, angustias, pueda hoy, Señor, proclamar con alegría, Señor, que tú eres Señor y Salvador.
Ayúdanos, Señor, a esto, para que haya de nuevo en nosotros, para que haya valor, pero también porque ese gozo, Señor, nos permita contar de ti tus maravillas. Gracias por esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por atender la súplica de tu pueblo y aún, Señor, porque pues queremos reunirnos y congregarnos y queremos pedirte que nos dirijas en esto para hallar el lugar, Señor, en el que podamos congregarnos y con todas las medidas, Señor, de seguridad y que ha ordenado, Señor, el gobierno. Condúcenos, Señor, ayuda a cada hermano en necesidad, en la enfermedad, aún en esa necesidad económica. Te lo suplicamos. Guárdanos del mal, Señor, te lo pedimos. Guárdanos de tentación. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John. Ese es el tema para hoy. La parábola del redil está en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, y es una parábola que nos va a hablar muchísimo sobre la necesidad de escuchar directamente la voz de Dios. Aquí está la voz del buen pastor. Él es el buen pastor. Y es muy posible que algunos hermanos se pueden distraer con las voces que ofrece el mundo. Ahora mismo hay información por todo sobre la pandemia, como vamos a ver más adelante. Hay sobre la salud, sobre la política. Hay noticias económicas que son preocupantes, lo que está pasando en el mundo. Y bueno, claro, en algunas cosas debemos estar atentos, pero es muy posible que también podamos ser distraídos por diferentes voces, sobre todo en el tema espiritual, y debemos estar bien seguros a quién estamos escuchando, porque hay riesgos, y se corren riesgos como creyentes, hermanos, de que de pronto no escuchemos la voz que es. De tanto que queremos oír algunos, es posible que nos vamos a distraer. Hay entretenciones, hay ofertas, hay promociones que en un momento dado nos pueden desviar de la verdadera atención a la voz del buen pastor. Gracias por estar escuchando la Radio Mensaje de Libertad. Ahí está la aplicación en sus monitores para que la puedan compartir. Seguiremos tratando temas de edificación espiritual en la mañana y en la noche seguimos con los libros de la Biblia. Ya estamos en Primera de Timoteo, ha sido muy interesante y están ingresando personas de varias partes, no sabemos de qué sitios, pero están ingresando por los nombres que aparecen ahí. Bienvenidos todos. Muy bien, queridos hermanos, y a esta hora de la mañana nos vamos con la alabanza. Vamos a escuchar los himnos de adoración y alabanza que cada domingo interpretan nuestros queridos hermanos, la hermana Cristina Brown, el hermano Luis Jaspe, sus hijos, Jordan, Benjamín, Joshua, también Felipe, y siempre nos abren el espacio, nos crean ese ambiente de solemnidad, de alabanza al Dios del cielo para nuestro tema de cada domingo. Bienvenidos, hermanos, con las canciones. El Salmo 61:2 dice: Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra roca, y hacia Él corremos y estamos seguros. La
hasta el final. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra. Es la fuerza inigualable y firme del Señor. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra. Es la fuerza inigualable y firme del Señor. La Biblia dice que estamos en una batalla. Cada día en este proceso de nuestra vida estamos en una lucha. Pero también la palabra de Dios afirma y declara que nuestro Dios es quien nos sostiene. Muchísimas gracias, hermana Cristina, hermanos Jaspen. Saludo especial a nuestro hermano David Brown. Están todos trabajando fuertemente en el Instituto Nuevos Horizontes y el trabajo es arduo, el trabajo es pesado y más cuando se trata de enseñanza, la preparación de clases.
Estamos orando también por ustedes, hermanos. Muchas gracias por las canciones. Hermano Luis Jaspe, Jordan, Benjamín, Joshua, Felipe. Muchas gracias por esos temas de alabanza. Bueno, hermanos, entonces, ya saben, todos cordialmente invitados. Mañana, Dios mediante, a las 5 de la mañana estaremos con temas para nuestro crecimiento espiritual. La parábola del redil es un tema, pocas veces lo hemos tratado en la iglesia. Hablamos siempre del buen pastor, de que el Señor es mi pastor, pero qué bueno podernos hoy encontrar con este tema para conocer más de ese buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús había estado hablando con los fariseos que afirmaban ser los pastores legítimos del pueblo de Israel. Desde el capítulo anterior, él viene entablando una conversación con ellos. Muchos de ellos se habían presentado a la nación judía profesando ser sus gobernantes legítimos y guías espirituales, autodesignándose como Mesías de la nación. Ellos mismos se proclamaban ser los enviados. Pero no lo hicieron según lo que el Antiguo Testamento predecía sobre la venida del Mesías. Trepaban por otra parte y se presentaban al pueblo de Israel como mejor les parecía. No venían haciendo las cosas correctamente de acuerdo a lo que anunció el Antiguo Testamento sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino ellos lo acomodaban a su manera y, como dice nuestro comentario, no entraban por la puerta, sino trepaban con sus enseñanzas para captar seguidores. Estos hombres no eran verdaderos pastores, sino ladrones y salteadores. Los ladrones son los que toman lo que no les pertenece y los salteadores son los que usan la violencia para ello. Estos fariseos querían gobernar sobre los judíos haciendo todo lo posible para evitar que aceptasen al verdadero Mesías. Es decir, trataban de confundirlos porque, claro, con la llegada del Mesías perdían importancia, perdían el reconocimiento, como decimos nosotros, perdían los aplausos. Entonces ellos buscaban de todas maneras desviar al pueblo para que no se enteraran correctamente de lo anunciado en el Antiguo Testamento para la bienvenida del Mesías. Persiguieron a los que seguían a Jesús hasta que finalmente lo entregaron y lo llevaron a la cruz. Esos eran los que se hacían llamar pastores en aquella época. Estamos en una época hoy en día, hermanos, donde se escuchan muchas voces con todo tipo de información política, económica, sobre pandemias, temas espirituales, sobre alimentos, sobre modas. Se escucha tanta información hoy en día, pero la más antigua y peligrosa es la información espiritual, donde muchos falsos pastores se hacen pasar por buenos. ¿Para qué? Para trasquilar el rebaño. No es para favorecerlo, es para trasquilarlo. Y van por el mundo con la Biblia en la mano, pero ¿realmente qué son ellos? Estos engañadores que fingen ser pastores enviados por el Señor, ellos son lobos con piel de cordero. Esta es la mejor imagen que hemos podido descargar de la web para poder ilustrar este tema. Hay muchísimos en todo el mundo, muchos hombres que con la Biblia en la mano fingen ser pastores del Señor, pero tomaron este precioso libro para hacer su propio negocio, para llenar sus propios vientres y para trasquilar completamente a las ovejas. Pero claro, llegará el momento en que tendrán que pararse delante de Dios para rendir cuentas por sus actos. Demorita habrá, pero rebajita, quién sabe. En esta palabra del Señor Jesucristo se apropia o aplica sobre sí mismo todos los títulos que se dan a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que se habló en el Antiguo Testamento del Señor? Por ejemplo, sabemos por los Salmos que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién no ha escuchado estas palabras de la propia voz de Dios en la Biblia? Que el Señor es mi pastor, como en el Salmo 23. Y ahora, el propio Jesús en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, repite, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. Ningún otro pastor, ningún otro ser humano. Ahí en ese momento el Señor en la tierra estaba 100% humano, 100% divino.
pero ningún pastor humano se atreve a dar su vida por una oveja. Es más, cuando ven el peligro, salen corriendo. Igualmente vemos en este pasaje que Él no solo se identifica como el buen pastor, también como la puerta por la cual entran las ovejas. ¿Esta puerta qué quiere decir, hermanos? Él es la entrada al cielo, al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no pasa por mí, dice el Señor, si no es por mí. Él es la puerta también. Al decir yo soy, recordamos que es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó a Jehová, ¿quién me envía? Moisés le dijo al Señor, bueno, yo me encontré contigo. Y si el pueblo me dice, ¿quién lo envió? ¿Qué les digo? Le dice el Señor, tú les dirás, el yo soy fue el que te envió. Ese es el nombre que también usa Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios y aplica ese nombre, esos títulos para Él en el Nuevo Testamento. Aquí, en contraste con los fariseos, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, el único, el mejor, el que ama a las ovejas hasta entregar su vida por ellas. ¿Qué diferencia con los asalariados, no? ¿Qué diferencia con el buen pastor, que es Él, con los asalariados que hoy en día fingen de pastores, fingen amar las ovejas, pero la verdad es otra. Hay ovejas muy tristes en muchas partes, faltas de pastor. Nuestro tema de hoy, ellos son, pero no lo saben. ¿Qué quiere decir esto? Aún, hermanos, aún hay muchas personas en el mundo que son de Cristo, pero ellos no saben. ¿Cómo así? Sí. Son ovejas del Señor, pero ellos no saben qué debemos hacer, ir por ellas. Y el Señor nos está dando el tiempo para que cumplamos la misión que Él nos encargó. Y así como alguien vino por nosotros y nos habló un día del Evangelio, así el Señor está esperando que nosotros vayamos. Fíjense, nosotros estábamos escogidos en el mundo y no lo sabíamos. ¿Cuántas veces alguno de ustedes y yo rechazamos la invitación al Evangelio? No, todavía no es el tiempo. No, yo qué me voy a meter en esos evangélicos aleluyas, a volverme fanático. Pero el Señor, en su amor, a través del Espíritu Santo nos convenció. Alguien nos habló, ya éramos escogidos, ya éramos sus ovejas, estando por fuera. Y así hay muchas, incluso en el propio hogar. Ellos no saben, pero nosotros debemos hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, del buen pastor, para que escuchen su voz y vengan al redil. Este tema está en Juan, capítulo 10, versos, como leyó nuestro hermano John, versos del 1 al 18. Hablemos del redil, ese cuadrado o un círculo que hacían en piedra a cierta altura para que las ovejas no pudieran brincar, y allí de noche las guardaban para protegerlas de animales, de depredadores, de ladrones, para que no sintieran frío. Allí estaban en el redil las ovejas. Y lo que vamos a ver es interesante. Ustedes alcanzan ahí a apreciar la puerta. Realmente no tenía puerta. En la puerta se ubicaba el pastor. Y para que pudieran salir o entrar alguien, tenía que ser por la puerta. Si lo hacía por la tapia, pues es un ladrón, un salteador. Un redil era un cercado en el que las ovejas quedaban protegidas por la noche, bajo la protección del pastor. Y era un área rodeada por un vallado y con una abertura que se usaba como puerta. Aquí el redil se refiere a la nación judía, cuando el Señor está hablando en esta parábola del redil. Y miremos cómo se ubicaba el pastor, hermanos. Ahí permanecía en la noche. Nos imaginamos al rey David, ¿no? Ahí en la noche nos imaginamos a Jesucristo, ¿no? Cuidándonos día y noche para que el salteador no venga. Por eso nosotros, en la medida que escuchemos la voz del Señor y que seamos obedientes, disfrutamos, gozamos de su compañía, de su amor y de su protección. Este es una ilustración del estilo del redil de aquella época. Y aún, hermanos, aún hay sectores donde se han levantado este tipo de rediles para albergar estos animales. ¿Qué más vemos acá? El buen pastor conoce sus ovejas, sus nombres, sabe qué problemas tienen,
conoce su carácter, sus defectos y sus virtudes. El Señor sabe quién es usted y quién soy yo. Conoce nuestros nombres. ¿Por qué? Porque nuestros nombres ya están en el libro de la vida, de donde nunca será borrado. El día que aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador, por su muerte, sepultura y resurrección, ese día fuimos salvos e inmediatamente pasamos a ser ovejas del redil. Como en la parábola de la oveja perdida, se da cuenta que falta una, no la dejará ni la abandonará. Deja las 99 y la buscará hasta encontrarla. Eso hizo el Señor con usted y conmigo. Dejó a otras y fue y nos buscó y nos encontró, y gloria a Dios, aquí estamos. Hicimos parte de ese grupo que hoy es la iglesia, el cuerpo por el cual el Señor murió en la cruz. A los cristianos, el Señor nos conoce, sabe de nuestras debilidades, fortalezas, y en las dificultades no nos dejará ni nos abandonará. Nunca, hermanos, no nos sintamos así a pesar de la adversidad, de las enfermedades, las tribulaciones, los problemas de hogar, económicos, sentimentales, psíquicos, emocionales. El Señor está ahí. Es posible que Él se demore, es posible que Él esté tratando algo en nuestro corazón. Él está mejorando nuestro carácter, y eso es lo que nosotros también debemos examinar, y esperamos en Él calladamente. Él es el soberano, Él tiene el control, nunca nos abandonará. Somos ovejas de su redil. Debemos tener eso bien claro y seguro. Vamos al tema. Juan 10:1. Dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. De una vez el Señor lo califica, ladrón y salteador, porque no entró por la puerta. Los fariseos y escribas profesaban ser los únicos pastores y guías del pueblo. Lo que Jesús dice ahora va dirigido a ellos. Desde luego, el que entra por la puerta es el verdadero pastor, y el que no entra por la puerta es falso pastor, o los que no entran por la puerta son falsos pastores. Y, como dijimos, son muchísimos. El Señor se está refiriendo a los fariseos y escribas, los guías ciegos. Dios no autorizaba su conducta ni sus tradiciones humanas. No podían sacar las ovejas a través de la puerta. Ellos actuaban sin la autorización de Dios. Y hoy en día muchas personas, muchos pastores están actuando sin ser enviados, sin haber sido llamados, sin la vocación, sin la autorización de Dios. Y claro, están saltando por la verja, por la cerca. Y al saltar por la cerca, desde luego, son guías ciegos, guiando ciegos. Eso es lo que está diciendo el Señor para quienes no obran correctamente. En Juan 10:2 dice el Señor: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, el que tiene la autorización, el que ha sido enviado por el Señor. Jesús vino cumpliendo exactamente las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Él no se salió de la voluntad del Padre. Él no vino por su propia cuenta, fue enviado por el Padre, y Él cumplió estrictamente lo que el Padre dijo. No era un salvador de su propia designación, es decir, Él no se autodesignó, sino que vino en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre, cumpliendo todas las condiciones para lo que fue comisionado. Ahora, las ovejas conocen su voz. Eso es innegable, hermanos. Juan 10:3 nos dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahora les voy a mostrar un video, hermanos, que logré por internet. No sé de quién será, pero me ha parecido tan interesante. Desde que lo vi, me causó impacto. Cómo las ovejas escuchan la voz y ellas conocen. Y Él las llama por su nombre. Y las ovejas obedecen, escuchan la voz del Señor. ¿Es la voz que nosotros estamos escuchando? Yo creo que sí. La voz del buen pastor. 10:4 nos dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y es interesante esto. En el redil hay ovejas de varios pastores. Se reunían varios combos o grupos de pastores y todos albergaban las ovejas en un solo redil. Pero
Ellas conocen la voz de su pastor. Ellas conocen su voz, salen de en medio de las otras y son las suyas las que le siguen, no las ovejas del vecino. Bien claro, ¿no? Al Señor lo siguen sus propias ovejas, no las que no son de su redil, no las del vecino. Y aquí está el video, hermanos. Pongámosle atención. Es bien interesante. Este video hace algunos días lo logré. ¿Acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? Veamos esto. One more time. Está llamándolas. Un hombre ahí. No lo conocieron. Intento número 2. Va ahora una joven a llamarlas. Se ríe porque ni siquiera la voltean a mirar. No, ni siquiera una miradita. Vean. No pasa absolutamente nada. No es la voz. No le hacen caso. Interesante, esa es una buena característica que veremos más adelante. Ahora el intento número 3. Otra joven. Voz conocida o desconocida para ellas, vamos a ver. No, devuélvase. No es su sitio. Ahora las va a llamar el pastor, el que las cuida. ¿Qué va a pasar entonces? Esto es bien interesante. Es una muy bonita ilustración. Él ya les está mandando el susurro. Ya empezaron a levantar su cabeza. ¡Qué maravilla! Vean esto. Vean esto. Escucharon la voz de su pastor. Eso pasa con nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado su voz y bendito sea el Señor que le hemos seguido. Alguien nos habló del Evangelio en alguna oportunidad Was that cool or what? y gracias a Dios nos convenció el Espíritu Santo. Y vean esto. Ahora Él va a seguir su camino y ellas siguen al buen pastor. Qué tema tan interesante este, hermanos. Repito, lo bajamos de internet, no sé de quién será, pero es bien interesante. Juan 10:5. Ya lo vieron con esta ilustración, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Eso debemos tener nosotros firme, claridad en eso. No conocemos la voz de extraños, solo conocemos la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El mismo instinto que permite que una oveja reconozca la voz del verdadero pastor, también la impulsa a huir del extraño. No siguen a un extraño. Uno creyera que sí lo harían, porque son un poco torpes, nerviosas, pero no lo hacen. Los extraños eran los fariseos y otros líderes del pueblo judío que estaban solo interesados en las ovejas para su propia ventaja personal. Pero las ovejas no le seguían, estaban desilusionadas, desanimadas, dice el Señor, como ovejas sin pastor. Pero gracias a Dios que Él llegó por el rescate. Se ha comprobado que las ovejas siguen más por el timbre de la voz y no por la vista, pues la vista puede engañar. Este me parece interesante comentario. Se comprobó que las ovejas siguen más por el timbre de la voz y no por la vista, pues la vista puede engañar. Nosotros los cristianos, ¿por qué lo estamos haciendo? Por la voz, no por lo que vemos, sino por lo que oímos. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Incluso, increíble cómo estos animales también nos dan una enseñanza en esta ilustración, ¿no? Un perro es diferente. Uno no le puede hablar a un perro, pero él lo conoce. Y él lo distingue y se pone contento cuando lo ve a uno. Así no le hable. Con las ovejas es diferente. Pueda que no lo vean a uno, pero escuchan la voz. Y nosotros los cristianos vivimos por fe, no por vista. Buena ilustración, es una enseñanza apropiada para este tema, hermanos. Ahora veamos lo que dice Juan 10:6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entienden estos fariseos? El Señor les está hablando de una manera en que puedan entenderlo.
coloca temas de la vida cotidiana y los transforma en temas espirituales. Eso es la alegoría, Él está dándoles a entender. La razón por la que ellos no comprendieron esta ilustración con significado espiritual es clara. No eran verdaderas ovejas de su redil. No escucharon la voz de Dios. No la entendían. No se preocupaban tampoco por entenderla. Claro, no eran ovejas de su redil. Si lo hubiesen sido, habrían oído su voz y le habrían seguido. ¿Pero qué? No eran de su redil, no quisieron escuchar su voz, no le siguieron, por el contrario, le persiguieron y como ya lo hemos visto y lo veremos más adelante, hasta llevarlo a la muerte en el Calvario. Juan 17 nos dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, qué solemnidad con estas expresiones, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gloria a Dios. Ya no habla de la puerta del redil como en el verso 2. Ahora se presenta a él mismo como la puerta de las ovejas. Quiere ser mucho más claro. No se trata ya de entrar en el redil de Israel, sino que la imagen es la de las ovejas escogidas de Israel saliendo del judaísmo y acudiendo a Cristo, la puerta. Ahora está siendo un poco más contundente, más claro el Señor. De todas maneras ellos no querían escucharle. Con esto, Jesús afirma que es el único medio de acercarse al Padre y de disfrutar la salvación prometida por Él. Cuando Él está diciendo a los fariseos, yo soy la puerta, lo que les indica es la entrada al cielo, la entrada al Padre es por mí. Ustedes podrán decir que es por Abraham, Isaac y Jacob, pero yo vengo a decirles en esta época, en este tiempo, de acuerdo a lo que se profetizó, a lo que se dijo de mí, que yo soy la puerta. Si no es a través de mí, no se podrá entrar. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, debes creer en mí. Y después le explicó el plan de salvación, hasta que en Juan 3:16 le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 9, dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá, ¿y qué pasará? Hallará pastos, es decir, va a encontrar vida y vida en abundancia, el que es salvo por Jesucristo. El cristianismo no es una religión, más bien es una relación con una persona y esta persona es el Señor Jesucristo. La religión no salva. La salvación solo puede ser recibida mediante Cristo. Cristo es el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. Y cuando nosotros los cristianos decimos que el cristianismo no es una religión, es una buena noticia para las personas que pertenecen a alguna religión y creen que por pertenecer o por ser miembros de esa religión, de alguna secta, van a ser salvos. Ninguna religión salva. Ninguna. ¿Por qué? En la Biblia solamente lo que estamos viendo. La salvación viene a través de Jesucristo y solamente es a través de Él, queridos hermanos y amigos. Solamente. Los hermanos en Cristo ya lo sabemos, pero hay amigos que nos escuchan. Solamente a través de Jesucristo viene la salvación. Pero para ser salvo, la persona debe entrar, ha de recibir a Cristo por la fe. Es un acto personal y sin Él no hay salvación. Únicamente en Jesucristo hay salvación. Esto es importante por lo siguiente, hermanos. Hay personas, como nosotros también lo dijimos hace años, que creemos en Dios. Y cuando nos hablaban de la Biblia, respondíamos, gracias, yo no cambio de religión, yo creo en Dios. Y ese es el decir de la humanidad. Pero déjenme decirle algo que va a sonar como una herejía, pero Dios sabe cómo lo digo. Nadie se salva por decir yo creo en Dios. La salvación es a través de Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que envió a su Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el mismo Dios del cielo dice, el que no entra por mi Hijo, no puede acercarse a mí. O sea, que no nos vamos a salvar por decir yo creo en Dios. Nos vamos a salvar por tener a Cristo en el corazón. Y si recibimos a Cristo en el corazón,
Si creemos en Él, en lo que Él hizo en el Calvario, entonces comprendemos que el Padre lo envió, entonces ya están los dos. Y el Espíritu Santo nos convence, ahí están los tres, porque siempre trabaja la Trinidad en la salvación y en nuestra vida personal. Es un acto personal. Sin Jesucristo no hay salvación, hermanos. ¿Qué nos dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando estamos estudiando la Biblia de manera inductiva, encontramos los contrastes, y aquí hay uno. El ladrón viene a hacer lo malo. Yo vengo a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Un contraste en ese verso, hermanos. El propósito del ladrón, ¿cuál es? Hurtar, matar y destruir. Viene con motivos puramente egoístas. Querría incluso matar a las ovejas. Pero el Señor Jesús viene a dar vida y para que la tengan o la tengamos en abundancia. Ahí está los daños que hace el enemigo y ahí está las bondades que nos trae el buen pastor, hermanos. Vamos al 10:12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Un asalariado es quien sirve por dinero. Por ejemplo, un pastor podría pagar y encargar a otra persona de sus ovejas, claro, porque es asalariado. Él no las ama, él no es por vocación, ni es por llamamiento del Señor, sino por un sueldo. Ahí se las encargo mientras voy y vuelvo. Así eran los fariseos, asalariados. No tenían afecto por las personas. Su interés residía en el dinero que recibían a cambio. Ese era el único interés. Y me parece que estamos en algo parecido. Hay muchísimo interés en que vengan almas a las iglesias. ¿Para la salvación? ¿Para su bien espiritual? ¿O para qué? Buena pregunta, ¿no? El asalariado era aquel de quien no son propias las ovejas. Cuando venía algún peligro, huía y dejaba a las ovejas en las garras de los depredadores. Eso es lo que siempre ha sucedido. Hay hombres que han pegado la estampida cuando ven el peligro y como dicen por ahí, ¿no? Sálvese quien pueda. Veamos Juan 10:13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Como el asalariado sirve por dinero, la mayor preocupación es su propio bienestar, no el de las ovejas. Parece reiterativo, pero la parábola viene reiterativamente haciéndonos caer en cuenta de algo, el contraste entre el buen pastor y los que dicen ser pastores. Hay en la actualidad muchos asalariados en la iglesia que sin el llamado de Dios escogen el ministerio como una ocupación cómoda sin verdadero amor para con las ovejas del Señor. Es decir, me voy a dedicar a esto porque esto me representa una buena parte económica, voy a vivir cómodo, otros van a trabajar para mí y no con el sudor de la frente, sino con el sudor del frente empiezan a hacer sus grandes capitales y sus grandes emporios. Pretenden ignorar que un día el pastor principal del rebaño vendrá en gloria, pasará revista y pedirá cuentas de sus ovejas. ¿Por qué de sus ovejas? Porque hay quienes creen que la iglesia es de ellos. Nosotros tenemos por costumbre decir nuestra iglesia, pero entendemos perfectamente que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Él le dijo a su apóstol, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, te encargo mis ovejas, no las tuyas. Somos y todas las ovejas son del Señor. De manera pues que nadie puede decir, esta iglesia es mía, usted no se puede ir de ahí porque usted nació aquí y usted si se va para otro lado es una cabra loca que no le gusta vivir sin pastor, pero les cambian tanto la mentalidad que los someten y los tienen ahí subyugados con el pie encima y son fielecitas esas ovejas. Pero claro, por dentro están tristes, amargadas, resentidas, porque ellos se creen los dueños. Pero nadie es el dueño de una vida.
Dios es el dueño, así sea de la más pequeñita, Él es el dueño de todas las ovejas. Ahora veamos una verdad maravillosa. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Claro, es apenas elemental, hermano, eso es mutuo. El contraste es inmenso. Ideal, digno, escogido, excelente, únicamente Él posee todas estas virtudes, diferente a los asalariados. Luego habla de la relación íntima que existe entre Él mismo y sus ovejas. Él conoce a las suyas y las suyas le conocen. Nosotros conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Esa es una buena pregunta. Muchas personas dicen, yo conozco de Cristo, yo conozco de Dios, qué bien. Pero surge una buena pregunta. ¿Dios lo conoce a usted? ¿Cristo lo conoce a usted? Porque tiene o debe haber esa relación mutua. Yo conozco a mi Señor porque el Señor me conoce a mí. Yo amo a mi Señor porque el Señor me amó a mí primero. Entonces tenemos esa comunión. Porque es muy posible que yo esté convencido de que conozco a Cristo, de que conozco a Dios, pero no soy conocido por Él. Es bueno revisar uno siempre su estado, cómo está esa salvación. No porque se vaya a perder, sino es bueno revisarla. Juan 10:15 nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tenemos esa relación. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce y Él sabe. Yo pongo mi vida por las ovejas. El Señor compara su relación con las ovejas con la relación que existía entre Él y el Padre. Él compara esa relación de ovejas con la misma relación que tenía y que tiene con su Padre. Esa misma unión, comunión, intimidad y conocimiento existen también entre el pastor y sus ovejas. Hoy en día tenemos nosotros la misma relación. Nosotros tenemos la misma relación que tiene Él con el Padre, que tuvo en aquella época con esas ovejas. Hoy la tenemos nosotros como ovejas en la actualidad, esa misma relación con Jesucristo, hermanos. Él nos habla, nosotros le hablamos, tenemos comunión. Es una bendición poder escuchar la voz de Él. Aquí el Señor Jesús, mirando adelante, anuncia el tiempo en que moriría en la cruz como sustituto de los pecadores. Cuando Él dice, y pongo mi vida por las ovejas, Él ya estaba pensando, en medio de ese amor, estaba pensando en el dolor de la cruz, pero lo hizo con gusto, venir a morir por cada uno de nosotros, quienes no merecíamos absolutamente nada, pero Él en su amor lo hizo por todos nosotros, hermanos. Allá en Juan 10:16 también dice Él, también tengo otras ovejas, qué bendición. Este verso, hermanos, también tengo otras ovejas que no son de este redil, adivine. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí sabe quién está hablando, hermanos? De los gentiles. ¿Sí sabe quiénes son los gentiles? Usted y yo. Somos esos gentiles y desde ahí el Señor también lo estaba diciendo. Tengo otras ovejas que voy a buscar. Las otras ovejas a las que se refería el Señor aquí son los gentiles. Su venida al mundo tuvo una especial relación con las ovejas de Israel, pero tenía también en mente la salvación de los gentiles. Entramos nosotros en la última parte del verso ahí, el cambio muy importante del redil del judaísmo al rebaño del cristianismo. Empezó también a traer ovejas del redil del judaísmo, hermanos, para pasarlas al cristianismo. Y es una bendición que nosotros pudimos entrar en este llamado gracias a que ellos, como la gran mayoría o todos, despreciaron la invitación que Él les hizo a una fiesta. Como no quisieron entrar, el Señor le dijo a los encargados, vayan y busquen todo lo que encuentren, cojos, mancos, ciegos, estoy hablando espiritualmente, nos encontraron a nosotros, entramos a la fiesta y ahora somos, gloria a Dios, somos parte de ese redil y Él es nuestro pastor, nuestro soberano pastor. Este verso nos da una breve visión anticipada de la realidad de que en Cristo judíos y gentiles serán hechos un solo pueblo. Un día todos vamos a estar en la misma parte. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, allí todos seremos uno solo, adorando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pues claro, nos está hablando de
la resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. En estos versos el Señor Jesús explicó lo que iba a hacer a fin de traer así a los judíos y gentiles elegidos. Vemos que la tumba quedó vacía. Y ya nosotros como cristianos sabemos que la cruz también quedó vacía, hermanos. Miraba adelante al tiempo de su muerte, sepultura y resurrección. Aquí está la salvación, hermanos. Para nuestros amigos que en esta mañana nos están viendo o en cualquier otro horario, de acuerdo a su país o en el momento que quieran en YouTube repetir este mensaje, aquí está la salvación. Que Cristo murió por el pecador, que fue sepultado y resucitó. Como dice 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Este es el Evangelio, que está escrito, ¿no? Y que recibimos todos. Primeramente, que Cristo murió. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó. Si yo creo ese Evangelio, recibo a Cristo en mi corazón y pasa a ser el Señor y Salvador de mi vida. Si no creo, lo he hecho en vano. Porque es posible que haya repetido una oración hace muchos años en cualquier congregación. Haga esta oración y será salvo. Pero no me explicaron esta parte. Que Cristo murió, fue sepultado por mí. Eso es lo que implica que yo pueda entrar al cielo. O eso es lo que me da la salvación, la entrada gratuita al cielo. Lo que hizo Jesucristo. No fue lo que yo hice, sino lo que Él hizo por mí, por usted y por mí. Y lo puedo hacer en esta mañana, tarde o noche, a la hora que escuche este mensaje, lo puede hacer completamente gratis. Murió, fue sepultado y resucitó. La cruz y la tumba quedaron vacías. Qué bendición. Para meditar. Esta parábola no solamente nos habla de nuestro buen pastor, habla también de nosotros como ovejas, de buenas ovejas, ya que hace un retrato de la oveja verdadera, hermanos. Las ovejas pueden ser torpes, miopes, nerviosas, inquietas, pero vemos en ella una característica especial, que la oveja verdadera conoce la voz de su pastor. ¿Sí lo vieron? La oveja verdadera conoce esa voz, es inimitable. También sabe una cosa muy bien, ¿cuál es la voz de un extraño? Le pueden adornar con silbidos y sonidos muy atractivos, pero da media vuelta y sigue. No va a escuchar, no va a seguir extraños. Por eso nosotros, gloria a Dios, que en la medida que tenemos conocimiento de la Escritura, absolutamente nadie nos va a engañar. Sin embargo, es posible que seamos tentados. De pronto no vamos a correr, pero es posible que de pronto seamos tentados con los atractivos, con otras voces que nos ofrecen, ¿sí?, del mundo, con sus ofertas, con sus promociones, y es muy riesgoso. En ese sentido, ponerle cuidado. No vamos a perder la salvación, pero nos vamos a distraer, y eso nos quita crecimiento espiritual, nos roba la paz, hermanos. Así con nosotros los cristianos, hemos de ser sus ovejas verdaderas del Señor, debemos escuchar su voz y seguir su dirección. Por eso no descuide, hermanos, la lectura de la Biblia, la meditación, los mensajes, todo lo que le hable del Señor, del Dios verdadero, pongámosle cuidado. No nos desviemos por ningún otro atractivo, por ningún otro llamado. Seguimos acá. Repito, no nos quitaría la salvación si escuchamos algo, pero nos confunde y nos roba el gozo. Y no necesitamos que nos roben el gozo. Precisamente, aquella vez cuando llegamos a Cristo, escuchamos esa voz a través de un himno, una predicación, una lectura bíblica, y dijimos, aquí está, soy de tu redil. Alguien me habló a usted de Cristo alguna vez, le regaló un tratado, un Nuevo Testamento, una Biblia, le encantó un himno cristiano, fue a una iglesia, alguien le comentó de Cristo, usted aceptó y dijo, soy de tu redil, Señor. Y ya es parte de la iglesia del Señor, es de ese grupo de ovejas, hermanos. Hoy debemos anhelar y seguir escuchando la voz del buen pastor. De lo contrario, las muchas voces del mundo con sus atracciones, entretenciones, diversiones y múltiples promesas pueden distraer nuestra atención. Ahora hay mucha oferta, mucha promesa, mucha vida espiritual vacía que no lleva crecimiento, sino por el contrario, al peligro de la trasquilada, hermanos, que debemos tener cuidado en ese sentido. Vemos la doctrina de la gracia en esta sencilla ilustración del pastor y de las ovejas. Es una muy buena ilustración la de esta parábola, la de este pasaje en esta mañana, hermanos. Las ovejas nada pueden hacer por sí solas. Su pastor que las quiere las compra. Él las llama
siguen su voz, el pastor las guarda, las protege y les da vida, vida eterna, vida en abundancia. Y el pastor muere por ellas. Él no muere por todo el mundo, muere por sus ovejas, por su rebaño, hermanos. Él muere por sus ovejas que Él compró con su preciosa sangre. Hay ovejas del Señor que aún no han escuchado su voz y están ahí fuera. Son de Él, pero ellos no saben, como el tema de esta mañana. Ellas escucharán al buen pastor. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, de la predicación, y responderán como nosotros respondimos. Hermanos, afuera hay muchas ovejas ya que han sido elegidas por el Señor, amadas por Él, desde antes de la fundación del mundo. Pero ellos no saben. Esas ovejas no saben que deben venir al redil. A nosotros nos toca traerlas a la fuerza, a la brava, con palabrería, con argumentos humanos, no. Las podemos traer con nuestro testimonio, con la predicación, y ellos responderán como nosotros un día respondimos cuando alguien nos compartió el Evangelio. Finalmente, queridos hermanos, la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos escuchando la voz del pastor de pastores? Porque nos podemos distraer. ¿Cuánto tiempo en el día leemos la palabra de Dios, oramos, tratamos temas espirituales en el hogar, con los hermanos, etcétera? La pasamos buen tiempo también comentando, meditando, hablando con otros hermanos, enviando mensajes sobre la palabra del Señor. Tenemos varios hermanos que hay veces nos encontramos y pasamos tiempo sobre un versículo, sobre un tema bíblico. Es de lo más fascinante. Eso no quiere decir que de pronto no nos preguntemos cómo quedó el partido de fútbol o quién ganó la prueba. Sí, pero eso es muy mínimo. Pero le damos cabida a todo eso para no volvernos religiosos. Pero nuestro mayor tiempo es platicando sobre temas bíblicos porque nos edificamos muchísimo, hermanos. Y hay mucho gozo, y hay risa, y hay alegría también, pero platicamos harto, hablamos harto de la palabra del Señor. ¿O será que de pronto escuchamos más atentamente lo que el mundo nos dice a través de algunas amistades no cristianas, de la revista, la televisión, radio o internet? Nosotros debemos hacer un balance, ¿no? Colocar acá, ¿qué escucho? A ver cómo queda el balance o la balanza. Las cosas de Dios, los mensajes, la lectura, la oración, o televisión, internet, amigos no cristianos. ¿Cómo creen que quedaría la balanza? Usted se puede hacer esa pregunta. ¿Cuánto tiempo gasto en la televisión? ¿Cuánto tiempo gasto en otras actividades? Ahora, hay tiempo para todo. La televisión no es mala ni tiene la culpa. Hay programas buenísimos, el deporte es buenísimo, los ejercicios son buenos, las conversaciones, tener amigos es bueno. Pero, ¿cómo está mi balanza? ¿Cómo está el asunto espiritual con el asunto del mundo? Y ahí tengo que medirme para saber cómo está mi crecimiento, mi vida espiritual. Afuera en el mundo, hermanos, y aún en nuestro propio hogar hay muchas ovejas del Señor que son, pero no lo saben, y que deben ser traídas al redil, que podamos, ese tiempo que de pronto dedicamos a cosas que realmente no nos van a edificar, qué bueno poder pensar en qué hacemos para ganar mi hijo, mi hija, papá, mamá, ese ser querido que aún no conoce de Cristo, que puede ser simpatizante, pero al cielo no van a ir los simpatizantes. Al cielo van a ir los que aceptaron la obra, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. ¿Cómo están ellos? Afuera en la calle, los vecinos, seres queridos que viven en otra parte. Yo les hago llegar mensajes, textos. ¿Cómo les doy ese trato espiritual para irlos? Porque es posible que ellos sean de Cristo, sean salvos, pero yo no he hecho el deber de hablarles. Y a través del Espíritu Santo lo puedo hacer. Y qué bueno, ¿no? Que nosotros podamos ser los artífices, los que participamos en esa salvación, que desde luego la salvación es de Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, pero nosotros somos los instrumentos, hermanos. Afuera en el mundo y aún en nuestro propio hogar hay muchas ovejas del Señor que son, pero no lo saben, y que deben ser traídas al redil. Como verdaderas ovejas, es nuestra misión dejarles oír la voz que nos amó, nos llamó y con su preciosa sangre nos compró. Esa voz que nos convenció a nosotros es la voz que debemos llevarles a ellos, para que ellos también se salven, para que no vayan a partir sin Cristo, hermanos. Hoy estamos, mañana no estamos.
No hay nada más excelente y más hermoso que adorarle, seguirle y servirle al único y verdadero buen pastor que está por regresar, Jesucristo. Hermanos, aquí está el buen pastor. Él es el pastor de pastores, hermanos. Él es el autor de la palabra del Señor. Esta es su voz. Esta es su voz que nosotros siempre debemos escuchar. Ya la escuchamos una vez, fuimos salvos. Nos trajo al redil. Ahora, qué bendición, hermanos, poder ir por otros, por otras ovejas y traerlas al redil. Que el Señor nos ayude en esa comisión, en esa misión que es un privilegio que no se lo dio a los ángeles, pero sí nos la entregó a todos nosotros. Conquistar muchas almas del territorio enemigo para traerlos al territorio de Cristo. Traerlas del mundo al redil del buen pastor. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta maravillosa palabra. Gracias por hablarnos a través de la Biblia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que Él nos ayuda a entender y te suplicamos que nos convenzas de estas palabras para que nosotros las podamos aplicar en nuestra vida, vivir y reflejarlas, para que otros vean a través de lo que tú haces con nosotros, que hay un verdadero pastor, el pastor de pastores, que no es un asalariado, que no engaña, que es la vid verdadera y que ha dado su vida también por nosotros. Gracias por convencernos de esta realidad y que nosotros la podamos participar aún en nuestro propio hogar, aquellas ovejas que son pero no lo saben, a esa gente que está en el mundo, escogida por ti, pero que nosotros como instrumentos debemos traerlos para la gloria tuya. Te lo agradecemos, Padre Santo. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Padre. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado esta mañana atentos a este mensaje. Vamos a orar entonces por los cumpleañeros. Hoy está de cumpleaños nuestro hermano en Cristo Alejandro Torres. Saludo muy especial, querido hermano Alejandro, también para su esposa Sandra, para Manuela, su hija, también para Felipe, su hijo. Cordial saludo para todos. Y estaremos orando también por Carlos Leal y por Gonzalo Rojas. Cordial saludo para Carlitos, para sus padres, para sus hermanos, también para Enrique Leal, ¿no? Su esposa, que son los padres de Carlos. Y vamos a orar también por Gonzalo. Gonzalo está con algunos malestares de salud. Estaremos orando también por él en ese sentido, pero por ahora vamos a hacerlo por su cumpleaños. Oremos por ellos, queridos hermanos, y de una vez vamos a hacerlo también por esas peticiones que nos han planteado, que nos han propuesto, que llegan al WhatsApp. Y no lo dude, hermanos, hermanas, si tiene alguna petición, qué bonito podernos sentir respaldados por la oración. La oración nuestra no tiene poder. La oración nuestra es la simple comunicación con Dios. El poder es de Dios. La oración nuestra la hacemos es con fe, que es distinto. Tenemos la fe en Dios, pero el poder es de quien recibe la oración, que es el Dios del cielo, el soberano, y Él actúa en el momento que Él cree conveniente. Debemos siempre orar con humildad, con sencillez, para un Dios poderoso en el que hemos creído y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por convencernos de la necesidad de alcanzar a otros para ti. Y ahora en este momento aprovechamos para orar por nuestros queridos hermanos que están de cumpleaños. Nuestro hermano Alejandro Torres, tú le conoces a él te conoce a ti, Padre Santo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Gracias, Señor, porque él pueda tener un día de gozo, de alegría, y por darle un año más de vida, y sobre todo en los caminos tuyos, Padre Santo. Gracias por amarle, guardarle y que los cumpla feliz. También aprovechamos la oportunidad para orar por Carlos Leal. Es un joven que conoce la palabra del Señor como sus padres. Gracias, Dios del cielo, por guardarlo, protegerlo. Son jóvenes, tienen mucho riesgo, pero tú estás ahí en la protección, acompañándole siempre. Que tenga un feliz cumpleaños, Carlitos, en compañía de sus seres queridos. De verdad que sí, se lo deseamos. Y
También oramos por Gonzalo Rojas. Gonzalo es el esposo de Sonia. Esperamos, Gonzalito, que cumpla un feliz año y gracias a Dios que ha conocido el Evangelio y esperamos que la pase muy bien. Sin embargo, también queremos que en medio de ese cumpleaños, de esa alegría también, pueda mejorar de su salud. Que el Señor, en la misericordia que Él tiene, en el poder y soberanía, le pueda aliviar en esa situación que está pasando, que está padeciendo. Feliz cumpleaños, Gonzalo. También para su familia, que estén todos felices, y con los miembros de la iglesia que también estimamos a estas tres personas y nos unimos a esta celebración. El cumpleaños de nuestro hermano Alejandro, de Carlito Leal y de Gonzalo. Nos unimos a este onomástico. Muchas felicidades. Padre, tenemos otras peticiones, tú las conoces. Queremos orar, Señor, porque tenemos tanta necesidad de esa intervención tuya y sabemos que tú estás ahí, Padre, pero hay veces tratamos de sentir nostalgia, tristeza, ansiedad. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en tu palabra, que no dudemos de tu poder, que no dudemos que nos has comprado, que somos ovejas de tu redil, que tú eres nuestro buen pastor y que queremos y ansiamos escucharte a ti, Señor. Gracias por inclinar tu oído y ayudarnos en la parte de las enfermedades físicas, mentales, emocionales, psíquicas, sentimentales, económicas. Gracias por hacerte cargo en cada área de nuestra necesidad, de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a contentarnos en ti, a fortalecernos, a esperar en ti, Padre Santo. Gracias por contestar las peticiones. Nos hemos dado cuenta ya cosas que han sucedido con nuestras hermanas. Qué bendición, que han estado mejorando, han progresado muchísimo. Las hermanas que han sido intervenidas quirúrgicamente, las hermanas que están adelantando tratamientos, los hermanos también. Han conseguido sus citas, inclusive en Bogotá, en Fusagasugá. Gracias, Señor, porque tú estás obrando ahí también la medicina. Y tú obras a través de la ciencia, a través de esa medicina, de todo el personal de los hospitales, y oramos por ellos también, por su salvación. Gracias, Padre, por intervenir en favor de tu pueblo. Te lo agradecemos inmensamente. Gracias por responder en las oraciones también en favor de mi hermano Edgar, quien ha estado estable. Sin embargo, seguimos confiando en ti y esperaremos en ti. Gracias por usar lo que esté al alcance, Señor, en cuanto a ciencia y medicina para ayudarle. Y no solamente a él, a esas otras personas que también están sufriendo del COVID-19 y de otras pandemias y de otras enfermedades, porque son tantas las enfermedades que hay. Gracias por obrar, gracias por contestar, gracias por sanar tu pueblo, Señor. Gracias porque ya nos has salvado, pero pasamos por momentos difíciles. Gracias por hacerte cargo de ellos, Dios del cielo. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que ellos escuchen tu voz y puedan venir también al redil, Señor. Ayúdanos a predicar ese evangelio, por el personal de la salud, por aquellos que no te conocen, nuestros gobernantes, donde quiera que estén. Padre, permite que ellos estén sensibles y que escuchen el mensaje de salvación. Dios del cielo, dejamos el resto de la tarde bajo tu cuidado, también el resto de la semana, Padre Santo. Gracias por hacerte cargo. Comienza un mes difícil en el sentido del desorden. Desafortunadamente la humanidad no hace caso, Señor. Tú conoces a cada uno. Protégenos, Padre, y a nosotros ayúdanos como creyentes a ser responsables. Así los demás no lo hagan, pero que nosotros podamos ser luz y testimonio. Es un tiempo difícil. Gracias por guardarnos, por protegernos, y ayúdanos también en esa responsabilidad a cuidarnos. Tú estás ahí, Padre Santo. El resto de la semana está bajo tu dirección y tu cuidado, Dios del cielo. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya, Padre Santo. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por haber estado en esta mañana, 1 de noviembre. Actuemos con cuidado. De todo corazón se lo digo. Crítica la situación en el mundo, en Colombia, en Fusagasugá, alerta roja. Tengamos mucho cuidado y vamos para adelante de la mano del Señor.
Los esperamos mañana en sintonía a las 5 de la mañana a través de Radio Mensaje de Libertad Online y en la noche a las 8. Felicidades, pero para todos, hermanos.